BA más, porque el primero, y este N, porque el segundo negativo, disculpen, y porque también es neutro flotante, o sea, también es N. O sea, de las dos maneras se pueden dar cuenta. Por la nomenclatura, B de N, que el primero siempre es positivo, que sea flotante o que sea encadenado para efectos de nuestro cálculo no nos interesa mayormente. ¿Me explico? Que sirve y que obviamente es importante, pero en este caso todavía no. ¿Me explico? Y tampoco lo va a hacer en electrónica de potencia, sino que va a ser en gente que escoja la mención de potencia. Ellos van a estudiar esos casos, que son más difíciles de tratar todavía, pero el tratamiento en variable compleja lo ayuda. También, si hay que hacer alguna consulta en variable compleja, pregúntenme porque estuve mirando la malla y a ustedes todavía no les pasa variable compleja, pero tuvieron red 1, así que ya saben lo que es el módulo de ángulo. Entonces, explicamos ese día que en realidad la naturaleza de la fuente es en estrella, por lo que hablamos en la clase pasada. ¿Se entiende? Entonces, nosotros nos ponen así la fuente ahora y solamente nos informan que B a B igual 200 eficaz. $50 y F igual 50 Hz. Esa es la información que hay. ¿Cómo interpretamos nosotros la información? Es lo que les decía a ustedes. Existen dos maneras, me explico. Si nos dan voltaje fase-fase, hacemos un triángulo fase-fase, ¿me explico? Por ejemplo, si nos dan el triángulo fase-fase así, nos están forzando a que B a B, B A, entonces este lleva la flechita A. De hecho, se construye así. Se construye así. Secuencia positiva. También tienen que indicarnos que la secuencia es positiva. Si la secuencia es negativa, por ejemplo, si les piden secuencias C, B, A y girando hacia allá, así lo tienen que expresar ustedes. Por lo tanto, así en secuencia negativa va a ser B, se ve con ángulo cero. B, A, C con ángulo de más 120 o menos 240 ocupan los libros porque respetan la secuencia por el asunto de tomar hasta el primer hasta la primera secuencia. El otro no es que no la respete, sino que geométricamente puede ser lo mismo, pero si consideramos que el giro importa, no es lo mismo decir menos 240 porque quedaría esperando unos grados más, que sería lo mismo en el otro ciclo. O sea, en el error, por decirlo así, sería minúsculo, quizás da lo mismo. Pero en el estricto rigor, ustedes como son especialistas tienen que saber que el molino, por decirlo así, está en la misma fase como si estuviese haciendo, está cumpliendo el mismo efecto. Si está cumpliendo el mismo efecto, lo tienen que dejar ahí mismo. A eso me refiero. Entonces, B tiene la flecha BA. Y este, por supuesto, está en menos 120 o más 240. Si la secuencia, por otro lado, la queremos tomar secuencia positiva, en la misma historia sería, la secuencia sería A, B, C. Y tengo que considerar las mismas flechas, porque cambié las letras. Y aquí se desprende que B a B
es con ángulo 0. Este es con ángulo de más 120. B, C, donde tiene la flecha, A, con ángulo de más 120. O menos 240. Igual cumple la relación geométrica, matemática, trigonométrica. B, BC con ángulo de menos 120 o más 240. ¿Se entiende? Pongan la manito arriba si entendieron las dos secuencias, por favor. Profe, yo tengo una pregunta sobre las secuencias. Preguntes. ¿Las frecuencias por lo general no nos las dan o tenemos que asumirla como positiva o negativa? Si no les dicen nada, ustedes la asumen como positiva y ustedes dicen omega gira siempre a ese lado, pero Ya. la convención de cómo yo me doy los fasores, porque después te dicen, no, con propiedad dice B sub D, B sub CD, qué sé yo, el valor fase con ángulo 0, después B sub AC, el valor fase con ángulo eficaz, por supuesto, con ángulo 120, y B sub BA, el valor fase con ángulo menos 120. Por otro lado, BAB en secuencia positiva, el valor fase con ángulo de 0 grados, porque esa es la referencia, B sub BC, B fase con ángulo de menos 120 y B sub CA es B fase con ángulo de más 240, o sea, más 120 grados. Profe, ¿puedo ver un poquito la cámara que no se alcanza a ver esa parte? Un poquito. Usted me dice cuánto se alcanza. Ahí sí, profe. No, ahí. Está bien. Que tengo que se vea lo otro también. ¿Está bien ahí o no? Sí. ¿Sí? ¿Se ve en neutro? No sé. Ah, no se ve bien en neutro y un poquito. Déjame tirar la cámara un poquito atrás. ¿Ahí? ¿Ahí se ve? Sí, profe. No. Claro que se ve ahí. Ahí se ve. Ahí se ve de nuevo, ¿no? ¿Ustedes ven bien? ¿Se entiende? Pongan la manito arriba, por favor, si entendieron esta parte de la deducción que hice de cómo ver, pero teniendo siempre claro que nuestra referencia es un neutro, o sea, no existe una fuente B a B como en el caso del primario. ¿Se entiende esa parte? ¿No? Esa parte me interesa que pongan la manito arriba. ¿Se entiende que no es que existe una fuente así como la veíamos real? ¿Me explico? ¿Se entiende? Vale, Oscar. ¿Se entiende? ¿Se entiende que la fuente B a B es una fuente que viene, claro, gracias Piero, viene de un producto, de una recta, ¿vale, Camilo? Entre dos fuentes, pues no es que existe una fuente B a B directa, ¿me explico? ¿Se entiende, Nicolás Morales, Franco Gevia? Por el asunto de la clase de pasada, que yo explicaba que había un primario y un secundario, ¿me explico? ¿Está bien, Benjamín? Oscar, sí, está todo bien, ¿cierto, Camilo? Vale. Entonces, claro, que creo que me la demostración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
De repente, cuando lo dan así, usted tiene que imaginarse, vamos a estudiar la secuencia positiva, pero ya vieron que la secuencia negativa es lo mismo, o sea, es escribirlo y no tienen que invertir las flechas, sino que lo que tienen que invertir es en la secuencia, cómo están mirándolo respecto a este, porque tienen que tener una referencia. Si a este le llamaron positivo y el otro se opone, es negativo, ¿me entienden? Si no se opone, van a estar trabajando en la misma secuencia. Si invierten las flechas y invierten además los números, van a quedar donde mismo. Ahora, si invierten las flechas, también se puede explicar de esa manera, pero les quedaría por acá y les quedarían ángulos distintos a 0 grados. La idea es dejar grado en 0, ¿me explico? Entonces, voy a borrar para poder explicar en secuencia positiva y ustedes lo analizan después en secuencia negativa. No sé si hasta aquí me están entendiendo, si yo soy importante. Lo copiamos de nuevo, por último. Ya. Entonces, esa es la fuente. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Qué es lo que pasa cuando existen cargas en la fuente? Ya se entendió que esta fuente está en estrella por acá y en el primario está en delta. Aquí está 12 kilos y acá está 380. Entonces, lo que hay que saber es que planteemos la secuencia positiva. A, B, C. Voy a hacerlo un poco más grande para poder hacer una demostración chica. C, B, estos siempre denotan al B sub FF como el primero, el positivo, el extremo negativo. En el caso de la flecha, este es el positivo y la bola es el negativo. En el medio vamos a situar lo que se llama el neutro. Que es el mismo que está acá. Para poder saber el valor fase neutro, necesitamos saber por lo menos uno del fasor, que también apunta hacia allá. Ahora le vamos a dar más importancia a las flechas de acá, porque esta flecha cumple la misma relación que esta otra flecha, pero esta flecha ya la estudiamos, por decirlo así. Siguen vigentes, por supuesto, los otros voltajes, o sea, BAB, BBC, BCA,